Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, qué gusto es podernos encontrar de nuevo en una nueva emisión de Bien Dateado. Aquí estamos acompañándolos después de la hora del almuerzo, mientras quizás usted reposa allá en casa frente a la pantalla de Canal Institucional o quienes nos ven además en las plataformas digitales y nuestras redes sociales. Saludamos especialmente a quienes se conectan en diferentes partes del mundo en www.canalinstitucional.tv. Como todos los viernes traemos un nuevo tema, en este caso estaremos hablando de salud, porque es que el cerebro es un órgano que seduce por su funcionamiento y a la vez por su complejidad a la hora de controlar de manera centralizada buena parte de las funciones de nuestro cuerpo. Sin embargo, aquí se producen cambios en la actividad del cerebro que generan trastornos y enfermedades difíciles de afrontar. Una de ellas es la epilepsia. Por eso en este Bien Dateado queremos llamar la atención de todos sobre cómo se manifiesta, cómo puede tratarse y cómo lograr acompañar a los pacientes en su proceso de convulsiones, que es la manifestación más común de este trastorno. Así que los invitamos a que se conecte con nosotros para hablar de epilepsia, un trastorno más recurrente de lo que se cree, pero que además tiene un camino para ser controlado, evitando el impacto de sus síntomas. Participe ahora, comuníquese con nosotros a la línea de WhatsApp. Recuerde que en este canal recibimos y recepcionamos sus preguntas por medio de audios y es el 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos y tenemos una línea telefónica a la que también se puede comunicar con nuestro espacio y es el 220-0707. 220-0707. Dentro o fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Gracias a la ciencia, Giley comienza una nueva vida. Ella padeció de una epilepsia fuerte, intensa, que los médicos le diagnosticaron cuando apenas tenía 6 años. Acá revelamos cuál ha sido el cambio que ella ha tenido en su vida gracias a una importante intervención quirúrgica para mejorar su propósito y pronóstico. Desde su niñez, Giley, en medio de su pobreza extrema, tuvo que soportar las crisis y el dolor de una epilepsia congénita. Pero gracias a la ciencia, hoy empieza una nueva vida. Mi enfermedad comenzó a los 7 años de edad. Y entonces, pues ese día iba subiendo y de pronto me dio un ataque durísimo. Me llevaron a la casa, pues todos pensamos que era un desmayo normal. Pero no, después de un mes me dieron 4 seguidos. Ya me llevaron al hospital de San Blas y ahí fue donde me dijeron que tenía epilepsia. Pero epilepsia refractaria. Vivo en una invasión, Bellavista, Soacha. Vivo con mi mamá y mis 3 hijas. Tengo una hija de 13 años, la otra de 6 y la otra de 5 años. Y mi mamá. Vivimos en una casita de madera. Cuando estoy despierta, la mano me hace así, como un tic, por decirlo así. Entonces después ya yo me pongo en un lado seguro para no golpearme o algo. Pero entonces yo comienzo así, me da fuerza y este pie, con la mano y el pie, me volteo así, súper fuerte. Ya es una fuerza que el cuerpo coge hacia acá. Doy la vuelta y volteo los ojos. Y ahora ya es para la cirugía, me tuve que quitar el cabello. Y pues mañana la cirugía. Tuvimos 1 año y medio, casi 2 años sin operar este tipo de pacientes porque se le daba prioridad a la pandemia. Pero ya se nos acumularon mucho en este tiempo y son personas que tienen lesiones estructurales en el cerebro y por ende no responden a los medicamentos. Esta niña tenía 15 crisis diarias. Aquí antes de la cirugía hizo como 4 o 5 eventos. Y son lesiones que algunas veces están en zonas poco elocuentes, pero en el caso de ella estaba al lado de la mano, de la zona de la mano. Entonces necesitábamos la ayuda, la biotecnología para poder resecar la lesión, el área que generaba las crisis, más no lesionar la zona de la mano, para que quede sin secuelas. Y eso fue lo que se hizo con el neuronavegador y con la estimulación cortical. Ubicamos la zona precisa de la mano y de ahí hacia adelante pudimos trabajar sin problema.
y quitamos la lesión por completo. Bien, gracias a Dios. Ya puedo madrugar, llevar a mis hijas a estudiar, cosa que no podía hacer antes. Ya voy a traerla, a llevarla, a cambiar todo. Quiero estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Terminar mi bachillerato y tengo muchos sueños. Gracias, mil gracias para todos los doctores que me atendieron. Mil gracias porque me cambiaron la vida. Resecó la lesión, hoy en día está libre de crisis. Hoy en día ella es una persona que puede retomar su vida laboral normal. Y es que muchos nos preguntamos qué es la epilepsia. Pues esta patología obedece a un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad del cerebro del paciente se altera, generando convulsiones o pérdidas inusuales en el comportamiento y hasta la pérdida de la conciencia. Pero para conocer más de esta enfermedad, en Bien Dateado les contamos de qué se trata. La epilepsia es una condición neurológica que afecta la conducción o las descargas eléctricas en nuestro cerebro. Imaginémonos que el cerebro funciona como una motocicleta y que él es el encargado de dar la energía para que toda la actividad que se genere en el cerebro funcione. Cuando hay fallas a este nivel, las funciones que debería generar nuestro cerebro de manera coordinada son de manera no coordinada. Entonces, dependiendo de la alteración eléctrica en el cerebro y su localización, tiene su expresión clínica. Lo primero que hacemos es clasificar si esto que estamos viendo es provocado o no es provocado. Y le contesto de esta manera para decir que muchas de las tormentas eléctricas que se pueden generar en el cerebro son provocadas. Por ejemplo, cuando las personas utilizan drogas ilegales, cuando utilizan alcohol en exceso, cuando utilizan incluso medicamentos que se prescriben de una mala manera, cuando tienen algunos vicios en la forma de comportarse y conducir su vida, o cuando tienen severas y profundas alteraciones del ciclo de sueño. Cuando esto ocurre, se produce esta tormenta eléctrica. Pero en la gran mayoría de los casos, esta causa no parece ser clara. Y en estos casos creemos que los pacientes nacen con una alteración en su planta eléctrica que lleva a los trastornos que conducen a la epilepsia. Así que esto se puede nacer con esto o se puede adquirir este desorden a lo largo de los años, habitualmente en la edad temprana, en los primeros 20 años del ciclo vital de la vida del ser humano. Allí se producen los trastornos, muy frecuentemente por influencias diversas, y puede quedar el trastorno en la planta eléctrica. Como sabemos, el cerebro es como un mapa, dependiendo de su área y su expresión clínica. Lo más frecuente es que puedan tener posturas o movimientos anormales, sensaciones, hormigueos o adormecimientos, o también pueden presentar imágenes, alucinaciones visuales, auditivas. Algunas personas pueden sentir sensaciones abdominales, de miedo, incluso hasta música, zumbidos o alguna sensación de desconfort. Eso durante la crisis, y antes de la crisis, algo que llamamos aura, es una sensación que se puede presentar y que nos puede predecir la aparición de una crisis convulsiva. Ahora, hay unas epilepsias que son familiares, son enfermedades extrañas, raras, pero son familiares, se llaman las epilepsias familiares, que no son muy frecuentes y que son un tanto extrañas, y que no solamente afectan el cerebro, pueden afectar el hígado, pueden afectar la sangre, pueden afectar los músculos. Esas enfermedades ocurren tempranamente en los niños, en los lactantes, en los adolescentes o preadolescentes.
y muy frecuentemente vienen acompañados de otros problemas en su coeficiente intelectual, en sus habilidades motoras o visuales o auditivas y en general en el contexto de su comportamiento. Eso marca algunas de las epilepsias de tipo familiar. No es lo mismo tratar a un hombre que tratar a una mujer. Y la razón es que el hombre no se embaraza, la mujer sí. Y la mujer que está con una epilepsia en tratamiento debe recibir asesoramiento prenatal y debe ser objeto de un seguimiento durante el control prenatal y durante la etapa del parto y del recién nacido que es específica para ella. Afortunadamente, en este momento disponemos de la mayoría de herramientas para controlar esta condición, no solo en medicamentos, en técnicas invasivas, en estereoelectroencefalografía. Hay centros que se dedican también a la invasión de pacientes que requieren una cirugía de epilepsia. Lo importante es que si tienes este tipo de condición, acudas ante el neurólogo. Afortunadamente tenemos opciones incluso dietarias. Existen opciones nutricionales que nos pueden ayudar también a disminuir este tipo de condición. Continuamos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en este Viernes de Salud, hablando sobre la epilepsia. Si usted tiene casos, quiere saber y conocer a fondo sobre esta enfermedad, en minutos expertos nos estarán orientando. Desde ya usted puede generar la conversación a través de nuestras plataformas digitales y además en nuestra línea de WhatsApp, donde los invitamos a participar en el 312-487-043. Aquí recuerden, nos deja sus dudas y preguntas por medio de audios, de notas de voz. También puede llamarnos a la línea telefónica que aparece en sus pantallas en el 220-0707. 220-0707. En minutos lo habilitamos para generar la conversación. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, la población con epilepsia activa, generadora de ataques continuos, afecta a 10 personas por cada 1000 habitantes en el globo. Las estimaciones arrojan que cada año en el mundo se diagnostican unos 5 millones de casos. Pues hoy, en este Bien Dateado, hablamos de epilepsia. Y para conocer a fondo esta enfermedad y contextualizarlos en la materia, hemos invitado al doctor Fabio Suárez. Él es neurólogo y además miembro de la Asociación Colombiana de Neurología y nos acompaña a esta hora en Bien Dateado. Doctor Suárez, gracias por estar conectado con nosotros a esta hora. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Doctor Suárez, iniciamos preguntándole, ¿la epilepsia es una enfermedad que genera discapacidad permanente? No, en todos los casos la respuesta es que hay que individualizar a cada uno de los pacientes. Algunos de los pacientes podrían desencadenar algún tipo de discapacidad. Sin embargo, recordarles que en nuestra lucha por desestigmatizar la epilepsia, cada vez hemos visto que los pacientes generalmente tienden a controlarse bastante bien con el uso de fármacos o otras alternativas que tenemos. Muchos logran tener una vida dentro de la normalidad, desenvolverse en su carrera profesional, tener una familia, en el caso de las mujeres tener hijos. Entonces no siempre genera discapacidad. Doctor Suárez, en ese caso, ¿cómo debe ser el acompañamiento de la familia de un paciente de epilepsia en el proceso de atención de su enfermedad? La familia tal vez es la clave en cuanto al sustento de los pacientes, en lograr acudir a un servicio médico, en lograr realizar los exámenes que son solicitados por el neurólogo o por el especialista en epilepsia. Adicionalmente, la familia siempre generalmente está dando un soporte en cuanto a la toma del medicamento, en cuanto a la adherencia que requiere el paciente, en revisar que este paciente trate de mejorar su calidad de vida, que trate de no tener trasnocho, ingesta de alcohol. Entonces, como tal, la familia le brinda ese soporte a nuestros pacientes para que ellos puedan llevar esta condición de una mejor manera.
Bien, doctor Suárez, pues a lo largo de nuestro programa hemos visto diversos mecanismos para controlar esta patología, pero ¿existen tratamientos alternativos que mejoren precisamente la condición médica de una persona con epilepsia? Sí, actualmente contamos con varias opciones diferentes a los tratamientos farmacológicos. Tenemos opciones de dieta. La dieta cetogénica ha mostrado que hacer modificaciones en la parte nutricional o también tener suplementos dietarios como la dieta cetogénica nos puede ayudar. El cannabis medicinal actualmente también tiene unas indicaciones precisas en algunos tipos de epilepsias en los cuales nos ayuda, y también existen alternativas quirúrgicas. Existen cirugías en las cuales llamamos resectivas, lo cual es lograr una resección de una parte del tejido nervioso central que está anormal, y también otros mecanismos como estimulación cerebral profunda o estimulación al nervio vago que nos podrían ayudar como coadyuvantes en el manejo de un paciente con crisis epilépticas. Doctor Suárez, ¿usted nos puede hacer el favor de ampliarnos un poco más el panorama frente a la dieta cetogénica que mencionaba hace unos instantes? ¿Qué alimentos ayudan para el control de esta patología? Bueno, la dieta cetogénica, la clave es una dieta rica en proteínas y grasas saludables y una reducción marcada en el consumo de carbohidratos. Generalmente les sugerimos a los pacientes tener una valoración por nutrición, que son los especialistas en este tema, y nos van a guiar al paciente y a la familia para de esta forma lograr tener una mejor adherencia. Hay personas que solo con el cambio de la dieta, lo que llamamos como una dieta Atkins modificada, logran un adecuado control de las crisis, pero en algunas ocasiones nosotros como epileptólogos sugerimos un plan para que me entiendan, como un suplemento nutricional basado en dieta cetogénica. Entonces, una de las recomendaciones es la eliminación del azúcar, de la harina. Esto nos ayuda en cierta parte a cambiar ese metabolismo cerebral para que no sea a base de glucosa, sino lograr que los cuerpos cetogénicos sean la parte metabólica para nuestras neuronas. Doctor Suárez, y desde su experiencia, ¿considera que el sistema médico colombiano está a la vanguardia con los tratamientos de los pacientes de epilepsia? Sin duda yo pienso que en Colombia estamos haciendo un adecuado abordaje de los pacientes en técnicas diagnósticas. Contamos con varios centros que se dedican a diagnóstico electroencefalográfico, clínico, también en algunas partes opciones de cirugía, opciones de todo esto que le mencionaba, de estimulación cerebral profunda, lo estamos haciendo hoy en día en Colombia. Hay centros de dieta cetogénica, hay unos avances muy importantes y grupos que se dedican a la investigación del cannabis medicinal en los pacientes con epilepsia. Entonces, pienso que sí estamos a la vanguardia total en el tratamiento de nuestros pacientes con epilepsia. En medicamentos, comparándonos con los países vecinos, tal vez estamos a la vanguardia de contar prácticamente con todo el arsenal de fármacos que hay hoy en día disponibles para tratar esta condición. Y por último, doctor Suárez, de la Asociación de Neurología, ustedes de pronto quizás han detectado cifras de cómo se comporta la enfermedad en este momento en Colombia, en datos exactos, cuál es la incidencia de esta patología en Colombia, en la sociedad más que todo. Ok, sí, hay algunos estudios de investigación que han venido viendo el dato epidemiológico, y lo que tenemos claridad es que estamos en similitud con la población mundial, con un porcentaje del 1 al 1.5% de los pacientes, o de la población, perdón, puede tener diagnóstico de epilepsia. Bueno, doctor Suárez, ha sido usted de verdad muy amable por ayudarnos a entender este contexto. Es neurólogo, el doctor Fabio Suárez, acompañándonos a esta hora, quien además pertenece a la Asociación Colombiana de Neurología, y ustedes lo ven en sus pantallas. Pues mil gracias por darnos este contexto y por toda la información. Muchas gracias por este espacio. Feliz tarde.
Nosotros avanzamos en este Bien Dateado. Recuerde que desde ya usted puede comunicarse con nuestro espacio porque en instantes estaremos asesorándolos en tiempo real. 312-487-0413, línea de WhatsApp, donde desde ya está habilitada para que usted nos deje sus consultas por medio de notas de voz. Además, se puede comunicar a nuestra línea nacional 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de la capital colombiana, no olvide digitar el indicativo 601. Pues precisamente la epilepsia es una enfermedad que, si bien no tiene cura, tiene diferentes tratamientos que van desde el manejo con medicamentos hasta cirugías, dependiendo del caso en el que se encuentre. Quienes se sometan a métodos y estos métodos verán que podrán desarrollar su vida de manera normal. Esta es más información que le traemos en Bien Dateado sobre esta patología, la epilepsia. La epilepsia como tal es un desorden del cerebro que va a hacer que este cerebro tenga el riesgo de convulsionar en cualquier momento de la vida. Dependiendo del tipo de epilepsia o el tipo de crisis que tenga el paciente y de la respuesta al tratamiento, se pueden considerar otras alternativas como cirugías para el tratamiento de la epilepsia, implante de estimuladores, bien sea en cráneo o en el nervio vago, y especialmente en niños se pueden hacer algunos tratamientos con manipulaciones alimentarias. Igualmente en niños especialmente se está utilizando en algunos tipos de epilepsia tratamiento con cannabinoides. En Colombia tenemos la gran mayoría de medicamentos que existen para el tratamiento de la enfermedad y podemos manejarlo, digamos, adecuadamente desde el punto de vista farmacológico. Tenemos la tecnología y el personal entrenado en muchos sitios para hacer los tratamientos de tipo quirúrgico. Entonces, en general, yo diría que podemos tratar adecuadamente estos pacientes en el país. Gran parte de los avances se debe principalmente a los desarrollos tecnológicos en cuanto a imágenes. La epilepsia focal, que es la más frecuente en América Latina y en Colombia, esa epilepsia está basada, se diagnostica por un examen de imágenes muy importante como es la resonancia magnética. Hoy en día, con el desarrollo cada vez mayor de este tipo de examen, encontramos la causa real de las crisis, anomalías congénitas, alteraciones del desarrollo neuronal, tumores de bajo grado, que antes era imposible encontrar. Y aún hoy algunos pacientes no podemos encontrar este tipo de lesiones. En muy pocos casos podemos hablar de curación. Realmente la epilepsia se maneja, es una enfermedad que podemos hacer que el paciente no convulsione, que esté controlada, pero que no se quita. Podemos controlar adecuadamente a los pacientes, podemos llevarlos a que no vuelvan a presentar crisis, ¿verdad? Pero generalmente son tratamientos a muy largo plazo que necesita eso. En algunos pacientes se logra remisión y podría uno suspender la medicación, pero siempre va a existir el riesgo de que haya una nueva crisis. O sea, todavía no hablamos de curación, pero sí de control de esta enfermedad. Y actualmente los pacientes con los tratamientos y con todo pueden llevar una vida absolutamente normal. Pues justamente por el impacto de las convulsiones, la epilepsia es un trastorno que puede resultar incapacitante, además de frenar ciertos hábitos en la vida cotidiana de las personas. Un acompañamiento familiar y un seguimiento detallado permitirá una mejor calidad de vida de los pacientes. A esto se enfrentan los pacientes que viven con epilepsia. Vivir con epilepsia es realmente adaptarse a la nueva condición, adaptarse al tratamiento, apegándonos adecuadamente a él para controlar la aparición de las crisis. Vivir con epilepsia en una sociedad como Colombia implica muchos retos, implica el desconocimiento por parte de la mayor población, también hay aislamiento, tiende a haber rechazo, tiende a haber
la sensación de que nadie lo comprende, qué es lo que ocurre. Y esto lleva al paciente, a su familia, a una especie de encrucijada al inicio de sobrellevar el diagnóstico mientras se hacen las pruebas y los tests y las evaluaciones clínicas para tratar de confirmar qué es lo que lleva a esta persona a tener la epilepsia. Pero es un diagnóstico que las personas y las mentes nunca nadie lo espera. Es frecuente la coexistencia de depresión con el diagnóstico de epilepsia. En algunos pacientes, los mismos tratamientos farmacológicos pueden facilitar la aparición de la depresión. Sin embargo, teniendo un mejor control de las crisis, se puede superar la depresión, adaptarse, como decíamos hace un momento, al diagnóstico, al tratamiento. Las manifestaciones iniciales a veces van a depender del grupo de edad. Si son niños, a veces simplemente se quedan quietos, con mirada fija, pueden quedarse pálidos o ponerse azules, o pueden haber sobresaltos o rigidez transitorias cortas. Los pacientes, a medida que van creciendo, van teniendo otros tipos de manifestaciones. Dentro de los más frecuentes son niños, adolescentes que se quedan con la mirada fija. Pueden ser por algunos segundos o varios minutos. Algunos de ellos pueden tener brincos o caer. Otras personas lo que notan a veces simplemente es que hay una persona muy desorientada, muy desubicada, o que no contesta o que no habla. Puede en ese momento tener un poco de salivación, hacer algunos comportamientos extraños con la boca o con las manos. Y normalmente esto es transitorio y en la mayoría de los casos resuelve por sí solo, quedando la persona un poco confusa por varios minutos. Al no tener el control de las crisis y uno no poderlas predecir cuándo van a ocurrir, comienzan a haber más restricciones y no pueden salir tan fácilmente. A veces no los dejan ni la familia salir solos a la calle. Comienza a haber una dificultad en su parte académica, les dicen mejor no lo traiga hasta que no esté controlado, entonces pierden colegio. En las universidades tampoco saben cómo manejar estos pacientes. En la parte laboral, que es el reto más grande, porque un empleador cuando ve a un paciente con epilepsia, muchos hoy en día lo aceptan más, pero una vez que ya están en sus cargos y laborando y ver que repetidamente hay crisis, comienzan a perder el empleo, y una vez perdido el empleo es muy difícil volver a retomar este camino por el que se venía. Por supuesto, la familia siempre se ve muy afectada. Siempre le he dicho a mis pacientes, cuando se enferma una persona en la familia, se enferma toda la familia. Con una persona que tenga que ser hospitalizada, independientemente de la razón, puede ser epilepsia, puede ser otra causa, siempre se hospitaliza toda la familia. Un esposo, un padre tiene que dejar su trabajo para estar pendiente del enfermo que está hospitalizado. Otros miembros de la familia quedan solos en casa y se puede debilitar el cuidado de estas personas. Toda la familia en conjunto puede ayudar a cuidar al paciente con epilepsia. Y el paciente con epilepsia, cuidándose a sí mismo, también está cuidando a su familia. La familia mostrando su solidaridad, su respeto hacia la condición del paciente y el amor, por supuesto, hacia este, va a ser un factor y un pilar fundamental. En Bien Dateado hablamos sobre epilepsia, como es común en nuestro Viernes de Salud. Ahora el turno es para ustedes. Queremos conversar con todos los pacientes, con todas las personas que afrontan esta enfermedad o que tienen temor de padecerla. Aquí estamos listos con los médicos y especialistas para orientarlos y sobre todo despejar sus dudas. Abrimos este espacio de preguntas y respuestas donde los invitamos desde ya para que participe con nosotros. Están disponibles estas plataformas, usted elige cuál quiere utilizar para comunicarse con este espacio. Va a encontrar nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí nos envía preguntas por medio de audios, de notas de voz, pero también si prefiere se puede ir a nuestra transmisión de Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Aquí estaremos leyéndolos en los comentarios. Y recuerde que puede llamarnos en tiempo real al 220-0707, 220-0707. Si está fuera o dentro de la capital, no olvide digitar el indicativo 601. Pues a esta hora está con nosotros en Bien Dateado el doctor Jean-Paul Vergara. Él es además neurólogo y es epileptólogo. Y
también lidera el área de neurología del Hospital Universitario San José Infantil. Doctor Vergara, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Inmediatamente nos vamos a interactuar con nuestros televidentes a esta hora, por eso permítame, le rodamos una nota de voz que nos llega en el 312-487-0413 relacionada precisamente a nuestro tema del día, la epilepsia. Sí, mire, muy buenas tardes. Yo tengo una hija que tiene 23 años y ella como desde los 14 años, ella le empezó como algo, como un temblorcito en la mano, pues como en la derecha. Y poquito, era muy leve, pero ahorita a paso de los años, ella ya son las dos manitas, pero en particular el brazo derecho. El brazo derecho me parece que es, y ella le existe ratos, pero no es todo el tiempo, sino a ratos más que, en unos momentos le da más el temblor que en otros. Yo pues le he dicho, vayamos al médico, pero ella no, o sea, ella como que no le presta mucha atención. Ahorita estaba escuchando su programa, el programa que está por la televisión, y entonces pues me dio curiosidad, ¿no? De preguntar que si eso puede ser epilepsia o puede ser alguna otra enfermedad. Perfecto, pues inmediatamente le consultamos al doctor Jean Paul qué puede estar pasando en el caso de la hija de nuestra televidente, a quien le mandamos un abrazo, doctor. Perfecto, sí, muchos saludos. Realmente la manifestación de temblor como epilepsia es poco frecuente. A los 23 años es generalmente más frecuente un tipo de temblor que se llama temblor esencial. Así que efectivamente hay que consultar al neurólogo para poder examinarla y poder hacer un diagnóstico más certero, pero realmente desde la manifestación clínica es poco probable que sea un tipo de epilepsia. Atendemos además sus preguntas en tiempo real en nuestra línea nacional donde se puede comunicar el 220-0707. Doctora, ahí vamos a saludar a Diana Peñuela, quien está con nosotros a esta hora en este Bien Dateado. Diana, bienvenida a nuestro espacio y adelante con tu inquietud. Muy buenas tardes. Mira, mi pregunta es la siguiente. Soy paciente de epilepsia hace 7 años. El diagnóstico me lo confirmaron hace esa misma cantidad de tiempo, pero el diagnóstico fue difícil generarlo porque el diagnóstico lo confundieron con migraña de difícil manejo. La cuestión es que la migraña ha venido confundiéndose precisamente con la epilepsia y me ha generado precisamente problemas de dolor de cabeza. Y no lo han podido resolver, los medicamentos no me funcionan y los dolores de cabeza persisten. Me han aumentado la dosis de los medicamentos son lacosamida de 200 miligramos y topiramato de 150, que es Topamac, porque el topiramato como tal no lo resisto, y los medicamentos han ido en aumento como tal la dosis. La epilepsia me ha producido diferentes accidentes como tal, pero ha ido aumentando, ya me dan nocturnos, pero me dio una vez era adulta. La pregunta como tal es, ¿ha sido mal diagnosticado la enfermedad? Perfecto, Diana, inmediatamente le consultamos a doctor Jean Paul. ¿Puede pasar este escenario? ¿Ha sido mal diagnosticada la enfermedad, como nos lo plantea nuestro televidente, doctor? Digamos que la epilepsia es una enfermedad que a veces no es tan fácil, le explicaba la doctora Adriana en una de sus valga la redundancia, una de las explicaciones, y es que cualquier parte del cerebro puede hacer una manifestación como crisis epiléptica. Realmente yo creo que tu problema va más allá en sentido de que la epilepsia se puede asociar en algunas veces a migrañas, específicamente a migrañas crónicas. Se calcula que el 20 al 30% de pacientes con epilepsia, así estén controlados, pueden tener migrañas de difícil control. Entonces mi recomendación es que si la migraña o el dolor de cabeza sigue aumentando, hay que consultar al neurólogo. Hoy tenemos tratamientos de última línea, entre ellos toxina botulínica o algunos medicamentos de nueva generación que podrían ayudarte. Porque veo que tu problema, más que las crisis epilépticas, es el dolor de cabeza y son totalmente diferentes. Así que no creo que tu diagnóstico esté tan mal. 2:34 de la tarde, hoy en este Bien Dateado en directo estamos hablando sobre epilepsia, además los escuchamos en el 312-487-0413, donde usted nos puede dejar sus consultas, sus preguntas por medio de notas de voz cortas. Continuamos oyéndolos. Mi pregunta es, tengo una sobrinita de 2 años que tiene epilepsia, de un tiempecito para acá, unos 2 meses queda privada y le da ataques como convulsiones. Entonces quisiera saber por qué razón a una niña a temprana edad le da epilepsia. Bueno, muchas gracias por su inquietud. Inmediatamente se la trasladamos a nuestro experto doctor. Perfecto. Si bien la epilepsia puede suceder en cualquier rango de edad, desde los 0 hasta los 100 años, es una enfermedad de extremos. Puede aparecer o en niños frecuentemente o en adultos mayores.
Es muy importante cuando las epilepsias aparecen en niños a esa edad, tener un diagnóstico claro porque el comportamiento de la epilepsia depende mucho del diagnóstico que tenga el paciente. Por ejemplo, hay pacientes con epilepsias benignas en la infancia que hoy les han cambiado un poco el nombre, o tenemos unas epilepsias que no son de tan buen control como las encefalopatías epilépticas, donde el tratamiento va a ser un poco más difícil. Así que en niños sí es muy importante consultar a un neuropediatra y si es posible a un neuropediatra epileptólogo para hacer el diagnóstico, tratamiento y sobre todo el pronóstico, que es lo que más interesa a la familia. Avanzamos en este Bien Dateado y los escuchamos en nuestra línea nacional 220-0707. Ahí saludamos a Andrés Felipe Ibarra desde Medellín. Andrés, bienvenido a este Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Igualmente para todos ustedes, un saludo muy especial. Qué bueno poder tener estos programas en vivo y poder interactuar con todos ustedes, al doctor Jan. Mi pregunta es la siguiente. He podido leer de que hay estudios científicos que dicen que el cannabis medicinal y científico ha disminuido la epilepsia en niños y en adultos. Estos tratamientos, ¿qué nos puede decir, doctor, en cuanto a esto que ya estamos en una nueva tendencia del consumo del cannabis medicinal exactamente sobre el CBD, que no es psicoactivo? Sin duda. Bueno, Andrés, inmediatamente ampliamos ese interrogante que me parece además bastante interesante. Doctor, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Perfecto. Digamos que el cannabis medicinal hoy se utiliza cada vez más en muchas enfermedades. Es una pregunta muy interesante porque los pacientes la hacen todo el tiempo. Y es importante aclarar que el cannabis no es un medicamento de primera línea y no se utiliza en todos los tipos de epilepsia. En este momento, a nivel mundial, se está utilizando más que todo en tipos de epilepsias refractarias o epilepsias de difícil control y en algunos tipos de epilepsia, por ejemplo, hay uno que se llama el síndrome de Lennox-Gastaut o síndrome de West, en el cual el paciente responde muy bien a este tipo de medicamentos. Pero en este momento no está autorizado como monoterapia o como terapia única de primera línea en la mayoría de pacientes, sino para esos síndromes epilépticos refractarios o de difícil control. Mi recomendación a la comunidad es que antes de iniciarlo debe ser un médico neurólogo quien revise la indicación, porque no todos los preparados que uno encuentra en la calle realmente tienen la concentración que uno necesita para el tratamiento de la epilepsia. Continuamos en vivo por la pantalla de Canal Institucional escuchando sus preguntas, sus consultas. Permítame, doctor, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, donde tenemos interacción en tiempo real de nuestros televidentes. Buenas tardes, para preguntarle al doctor si es posible en el momento que una persona que sufre epilepsia y esté convulsionando, una pueda controlarla con tratos, con buenos tratos, con caricias, conociendo uno la personalidad de dicha persona, porque alguien me dijo que yo tenía poder de curación, porque han sido muchas las casualidades, para mí son casualidades. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. Bueno, doctor, ¿existe de pronto quizás un mecanismo para la hora de afrontar un ataque, una convulsión, que quizás nos pueda afectar una zona del cuerpo y que nos ayude a relajar al paciente en particular? Desafortunadamente no. Digamos que lo que nosotros tenemos claro es que el 40% de pacientes con epilepsia pueden tener síndromes de ansiedad y depresión, y es muy importante manejar esa ansiedad y depresión para tratar de controlar algunos tipos de crisis, pero lo recomendable es que durante el evento o la crisis epiléptica o sobre la manifestación de convulsión, es mejor dejar al paciente tranquilo, sin manipularlo, sin meter cosas en la boca, para evitar mayores riesgos. Nos vamos para nuestra línea nacional. A esta hora ahí saludamos a Ruby Mora, quien se comunica desde la capital colombiana. Ruby, bienvenida, Bien Dateado. Adelante con tu inquietud. Buenas tardes para todos, televidentes, al doctor, buenas tardes. Y es que la pregunta mía es que a mí me da una tembladera en el cuerpo, me empieza desde los pies hacia arriba y en la cabeza y me empieza a mover la cabeza. Se me mueve la cabeza y una tembladera y los dientes se me pegan unos con otros y me da escalofrío, mucho frío. Pues yo nunca tuve epilepsia ni nada, pero también me he dado cuenta que eso es cuando yo me estreso mucho. ¿Será que pueden ser principios de epilepsia por lo que me estreso? Bien, Ruby, inmediatamente consultamos tu pregunta con los especialistas. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Bien Dateado. ¿Qué puede estar pasando en el caso de nuestra televidente, doctor? Sí,
Perfecto, digamos que los síndromes de ansiedad, depresión frecuentemente se asocian a temblor y generalmente es un temblor generalizado. La respuesta que si eso puede ser un inicio o un tipo de epilepsia, la respuesta es no, porque digamos que fisiológicamente es imposible que el cerebro esté despierto cuando un paciente tiene una crisis que llamaremos tónico-clónico generalizada, en la cual pues el cerebro se desconecta durante ese episodio. Así que mi recomendación es que te evalúe un neurólogo para hacer otros diagnósticos, pero la epilepsia es poco probable. Tenemos nota de voz a esta hora en Bien Dateado hoy hablando sobre epilepsia. Buenas tardes. La pregunta que tengo es, tengo un sobrino que a los 12 años resultó con ataques de epilepsia. Durante 5 años pues estuvo en tratamiento médico y al parecer ya está bien. Hoy en día tiene 28 años. Quiero saber, ¿esa enfermedad podría ser hereditaria? Él en ese momento tiene una hija de 9 años, pero pues la pregunta que nos hacemos es si de pronto a la edad de 12 años la niña también podría llegar a tener esa enfermedad. Sin duda, ¿es hereditaria finalmente la enfermedad como nos lo plantea nuestra televidente, doctor? Digamos que hoy en día todavía hay muchos estudios acerca de la genética de la epilepsia, pero lo que sabemos es que es muy poco probable que sea una enfermedad heredable, ¿verdad? Hay algunos tipos de epilepsias que son más frecuentemente heredables, como las epilepsias primarias generalizadas o las epilepsias autosómicas dominantes del lóbulo frontal. Pero realmente cuando uno evalúa a los pacientes es poco probable que se transmita la epilepsia como tal. Permítame, doctor, saludo a esta hora a Norberto Moncada desde Caldas. Él está ahí en nuestra línea nacional en el 220-0707, donde usted además puede comunicarse con nosotros. Norberto, bienvenido, qué gusto saludarlo en este Bien Dateado de Salud. Adelante con su interrogante. No, el interrogante mío, doctor, es vea. Lo que pasa es que mi señora pues sufre la epilepsia, ella le manda la motricina, pero resulta de que sí, a veces no le da motricina, a veces no, le sigue dando, le da, se queda por tiempecitos tranquila, bueno, pero por tiempo pues, no le obra la pastilla. Entonces estoy aquí mirando que de pronto la marihuana también le puede servir, pero eso hay que consultarlo con el neurólogo de ella o uno la puede ir a comprar en la farmacia y en qué forma se le puede dar. Perfecto, Norberto. Inmediatamente trasladamos la inquietud al especialista. Un abrazo hasta Caldas, donde hasta ahora nos ven en este Bien Dateado. ¿Qué puede pasar con estas medicinas, digamos, alternativas? ¿Se la podemos llamar así, doctor? Sí, realmente la indicación con tu esposa es que, pues, asumo que es una paciente adulta, ¿verdad? Y por el tipo de epilepsia tienden a ser epilepsias focales y la respuesta es no utilizar cannabis en estos pacientes antes de tener una dosis terapéutica o una dosis de la motrigina. Hoy tenemos unos medicamentos que son en este tipo de epilepsia superiores al cannabis. Así que la idea sería tratar de buscar otras alternativas. No te recomendaría el cannabis de primera ni de segunda línea en este paciente y sí deberías consultar con tu neurólogo para hacer un reajuste de estos medicamentos. Avanzamos en directo, 2:43 de la tarde en este Bien Dateado, escuchando su participación. Permítame, doctor, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, donde activamente se comunican nuestros televidentes. Tengo una hermana que sufre algo parecido, no estoy bien segura si es epilepsia, necesito saber cuáles son los síntomas de la epilepsia. Perfecto, inmediatamente lo consultamos. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas que nos dan una luz de que puede ser esta patología? Digamos que la epilepsia tiene una particularidad y es que el cerebro tiene muchas áreas, tiene áreas visuales, tiene áreas del lenguaje, tiene áreas motoras. Entonces cualquier parte del cerebro que haga una actividad eléctrica anormal puede desencadenar una crisis. Digamos que el síntoma convulsión, que es una manifestación motora de pérdida del tono, de movimientos, es una de las manifestaciones más frecuentemente vistas, pero pues digamos que las epilepsias pueden ser de cualquier tipo, dependiendo del sitio del cerebro que se estimule. Entonces, hay muchos tipos de epilepsias que no son tan frecuentes, por ejemplo, los síntomas visuales o los síntomas del lenguaje, que a veces sí necesitan el diagnóstico por parte de un neurólogo entrenado, ya que no es tan fácil hacer el reconocimiento de esta patología. Pues, doctor Jean Paul, hablamos de epilepsia hoy en este Viernes de Salud. Usted puede comunicarse con nuestro espacio, así como lo hace nuestro televidente que a esta hora está desde la capital colombiana. Permítame, saludamos justamente a Fernando López, quien está ahí en nuestra línea nacional desde la capital colombiana. Fernando, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Adelante con la pregunta. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor. Mi esposa tiene 35 años, ella nunca había convulsionado y desde el año pasado, desde marzo, tuvo coronavirus.
y a los 2 meses empezó a presentar crisis convulsivas. Hemos asistido varias veces al hospital y todavía no hemos podido encontrar la causa. Mi pregunta es, ¿el coronavirus está asociado a estas nuevas causas de epilepsia? Interesante su pregunta. Muchas gracias a Fernando hasta ahora desde Bogotá. ¿El coronavirus o COVID-19 puede desencadenar este tipo de patología, doctor? Digamos que después de revisar largamente la literatura, la respuesta es no es frecuente el coronavirus como causa de epilepsia. Realmente la frecuencia de casos reportados durante COVID se asociaron más a las neumonías como tal, a la fiebre o a la respuesta inflamatoria que desencadenaba pues, el COVID en su momento. A veces puede pasar que, por ejemplo, algunos de estos pacientes, el COVID desencadena la respuesta inflamatoria y puede haber un daño cerebral local que puede terminar siendo una de las causas de epilepsia. Mi recomendación con ella es que si es una paciente de 35 años, generalmente son epilepsias focales, entonces es probable que se necesiten hacer estudios complementarios como electroencefalografía y resonancia para buscar las causas, pero es muy importante que los pacientes sepan que hay un grupo de pacientes que a pesar de que los estudiemos y que clínicamente tengan una epilepsia, no le vamos a encontrar nada ni en las imágenes ni en el electroencefalógrafo, básicamente porque es una enfermedad eléctrica del cerebro y que aparece de manera intermitente. Avanzamos en este Bien Dateado y continuamos escuchando su participación en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Se ha investigado de qué dependen los ataques de epilepsia? ¿Es verdad que es por golpes que ha tenido el niño desde pequeño? Muchas gracias. Gracias a usted por estar con este Bien Dateado. ¿Tiene alguna incidencia precisamente los golpes en la cabeza que puede desencadenar esta enfermedad? Hablamos de muchos mitos, además, frente a esta patología. Perfecto. Digamos que en principio, lo que contábamos hace un momento, la epilepsia puede aparecer de los 0 a los 100 años y las causas en esta población cambian. Por ejemplo, en niños, por ejemplo, hay muchas causas metabólicas o trastornos metabólicos, algunas causas genéticas poco probables, ¿verdad? Mientras que en el adulto mayor la causa más frecuente es la enfermedad cerebrovascular. Realmente los traumas o las infecciones, por ejemplo, por el que todos llamamos parásito del cerdo o neurocisticerco, son causas que pueden aparecer, pero no es lo más frecuente, por ejemplo, un trauma asociado a epilepsia sin que haya una lesión del cerebro. O sea, el paciente tiene un trauma, hay un daño cerebral, el paciente necesita cirugía, en esos casos sí, pero que realmente muchas veces uno escucha a algunos pacientes, no, que yo me golpeé cuando estaba pequeño y creo que esa fue la causa. Generalmente no es la causa. Y con esos mitos, esto de colocarle el pañuelo a la persona que tiene el ataque o el palito que también le dicen a uno, colóquele como un esfero. ¿Cómo reaccionar precisamente a la hora de que presente un ataque? Muchas veces uno puede tener una persona aquí al lado que le puede dar un ataque y uno no sabe cómo reaccionar en ese caso, cómo manejar precisamente una convulsión. Perfecto. Lo ideal en una convulsión es dejar al paciente que le pase la convulsión precisamente, y es que afortunadamente el cerebro entre los 1 y 2 minutos se autolimita la mayoría de crisis. La recomendación no es meter ni manipular la boca, porque eso que uno le mete en la boca se puede romper y puede generar que el paciente se lo trague y termine broncoaspirando. Así que la recomendación es máximo cuando el paciente termine el evento, ponerlo en decúbito lateral, ¿verdad? Y garantizar que esté respirando, que tenga pulso, etcétera, pero lo ideal es no tocar al paciente. Obviamente, si es un paciente, por ejemplo, que está en la cocina, ¿verdad? Hay que buscarle un rango de seguridad que no quede cerca de sitios donde se pueda quemar. Pero lo ideal es dejar que la crisis pase sola. Dicen que se muerden la lengua, inclusive. Exacto, se puede morder la lengua en algunos casos, pero hoy sabemos nosotros que manipular la lengua es más peligroso que dejarlo a que pase solito. Perfecto, doctor Jean Paul, avanzamos en este Bien Dateado, además escuchando su participación en el 312-487-0413. Buenas tardes, tengo una hija de 26 años con epilepsia, quisiera saber qué toca hacer para operarle o cuáles son los requisitos para operarse. Muchas gracias. ¿Cómo evaluar precisamente al paciente si está para una cirugía, para una operación, si está dispuesto en ese caso? Perfecto. Digamos que las epilepsias, del 100% de las epilepsias, nosotros sabemos que el 70% responde muy bien a medicamentos de primera o de segunda línea que pueden estar solos o acompañados. Tendremos un 30% de los pacientes que tendrán epilepsias refractarias o epilepsias de difícil control, donde serán candidatos a ser evaluados de cirugía. Pero de ese 30%, menos del 10% serán candidatos a cirugía.
¿Por qué? Digamos, hay varios tipos de cirugía, pero la que funciona muy bien es, por ejemplo, en una enfermedad que se llama esclerosis mesial temporal, donde hoy sabemos que esa cirugía de ese lóbulo temporal, que es una parte del cerebro, es superior que tratamientos médicos para controlar las crisis epilépticas, pero no todos los pacientes son candidatos a cirugía, y ahí sí es muy importante que cuando el paciente tenga esa duda, busque un neurólogo especialista en epilepsia que hoy tenemos en todo el país. Pues interesante información la que nos entrega a esta hora el doctor Jean Paul, acompañándonos para hablar sobre epilepsia. Vamos terminando y concluyendo este bloque de preguntas y respuestas. Permítame, le rodamos esta última nota de voz que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿una mujer con epilepsia puede tener un hijo y que el niño nazca sano, sea sin antecedentes de padecer la enfermedad? ¿Qué probabilidades hereditarias existen en un caso como el que nos expone justamente nuestro televidente, doctor? Claro, digamos que como acabamos de decir, el 70% de las epilepsias se controlan muy bien con medicamentos. El marcador más importante en una paciente con epilepsia para que le vaya muy bien durante el embarazo y el final de la gestación es un adecuado control de las crisis un año antes de que la mujer pues empiece con el proceso de gestación. No está contraindicado en mujeres con epilepsia tener bebés, pero sí hay que tratar de organizar todo para tratar de iniciar medicamentos, por ejemplo, como el ácido fólico, que se utiliza para prevenir defectos del tubo neural, ¿verdad? Y el control de las crisis un año antes es muy, muy importante. Mi invitación también en este grupo de pacientes es que busquen a neurólogos epileptólogos y a ginecólogos de alto riesgo para tratar de tener una buena terminación del embarazo, pero en mi experiencia tengo muchas mujeres que hoy son felices mamás de hijos hermosos sin ningún grado de malformación y sin ningún riesgo genético hasta este momento. Doctor Jean Paul Vergara, ¿cuál sería esa última recomendación que usted le entrega justamente a los pacientes o personas que puedan empezar a generar esta enfermedad? Yo creo que lo más importante es que los pacientes sepan que en Colombia la neurología y la epileptología ha crecido. Acompáñense de las asociaciones. Yo actualmente soy el secretario de la Liga Colombiana contra la Epilepsia y tenemos una ley, que es la Ley 1414 de 2010, que los protege. Y si ustedes con su neurólogo tienen dudas de su enfermedad y creen que pueden seguir a un paso mayor, pues estamos los epileptólogos que seguramente podremos asesorarlos, porque a veces son casos muy difíciles de tratar. Entonces, la invitación es que siempre hay una esperanza en los pacientes con epilepsia, no se den por vencidos. La mayoría tienen una vida bastante normal y son médicos, ingenieros, arquitectos, etc. Él es el doctor Jean Paul Vergara, neurólogo. Además, nos acompañó durante este contexto, ayudándonos a entender un poco esa hoja de ruta que debemos tener todos los colombianos al momento de atender esta patología. Doctor Jean Paul, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado de Salud, hablando sobre epilepsia. En segundos, más información de servicio de su interés. Y es que precisamente la epilepsia, al ser un trastorno cerebral, produce manifestaciones en segundos que podrían suceder en cualquier lugar y hora. Para esto hemos querido hablar con especialistas para encontrar cuál es la mejor ruta de atención o asistencia para afrontar las convulsiones y cómo adaptarse familias, padres y cuidadores a pacientes con este trastorno. Esta es la hoja de ruta. Inicialmente, lo más importante es que debemos mantener la calma. Debemos permanecer en todo el tiempo de la convulsión hasta que la persona esté consciente y pueda dialogar acerca de lo sucedido. Se debe propiciar un espacio seguro, alejar a esa persona de objetos filosos o cosas que puedan hacerle daño, tratar de colocarla de medio lado para evitar que se pueda ahogar o tenga el riesgo de broncoaspiración. Si tiene lentes, retirarlos. Si tiene corbata, tratar de desatarla para evitar desenlaces peores. Un episodio convulsivo es bastante angustiante, no solo para la persona que lo observa, sino para el mismo paciente. Lo primero que se tiene que realizar es tratar de sostener al paciente y llevarlo hacia el piso. 2. Recostarlo hacia el lado derecho, esto con la finalidad de que el paciente no broncoaspire y mejore la parte respiratoria. Indiquemos el tiempo de duración del estatus convulsivo para podérselo informar a los médicos. Es muy importante llamar a las líneas de emergencia para la atención del paciente. Otro punto importante a tener en cuenta es la duración del episodio convulsivo.
Eso es importante al momento de asistir a un servicio de urgencias para describir cómo fueron los hechos, qué tipo de convulsión fue y qué síntomas presentó durante la convulsión. Para la familia, importante tener en cuenta, primero, ser conscientes de que la epilepsia es una enfermedad como cualquier otra, como tener diabetes o como tener hipertensión, que es una enfermedad 100% controlable si se asiste a los chequeos periódicos con los especialistas tratantes de este tipo de enfermedades. Adicional, tener en claro y tener muy presente los signos de alarma de cuándo acudir al servicio de urgencias y tener en cuenta los signos y síntomas de una convulsión y cómo actuar en la casa o cómo brindar los primeros auxilios a este tipo de enfermedades. También es muy importante saber qué no hacer. 1. Tratar de sujetar al paciente. 2. Introducirle algo en la boca porque se corremos el riesgo de que nos trocen los dedos o él mismo se ahogue. Y sobre todo, no le demos absolutamente nada de comer o de beber hasta que haya recuperado totalmente de su episodio convulsivo. No tratar de darle respiración boca a boca porque todo eso puede empeorar la sintomatología. Las recomendaciones son: 1. Un correcto diagnóstico por un neurólogo. 2. Consumir los medicamentos que sean formulados para este. Evitar el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas o cigarrillo. En lo posible, evitar conducir o tener trabajos que ejecuten alta precisión. Opciones de empleo y convocatorias de formación encuentra en nuestros clasificados, porque recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Quibdó, Chocó, te puede interesar. Está dirigida a un médico general. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un médico general. Se requiere título de medicina con experiencia mínimo de 1 año, con disponibilidad para trabajar en el municipio de Alto Baudó. Pie de Pato, se garantiza vivienda. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 5.500.000 pesos a 6 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 2936915. La Organización de los Estados Americanos, OEA, está ofreciendo un diplomado gratuito en Gobernanza, Gestión y Liderazgo Público en el Sistema Interamericano. Para inscribirte, solo debes dirigirte a www.oas.org. Esta oferta laboral solicitada en Nidira, Guainía, te puede interesar. Está dirigida a un instructor de formación para el trabajo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un instructor de formación para el trabajo que pueda planificar sesiones de aprendizaje, demostraciones prácticas, talleres, seminarios y trabajo en equipo. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 3.500.000 pesos a 4 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3068-610. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Colombia y sus empresarios siguen en marcha con la reactivación económica. Muchos de ellos han aprendido grandes lecciones para fortalecer sus proyectos. Sin embargo, los retos para sostenerse en el tiempo y hacer crecer de nuevo sus empresas exige una preparación, una mirada estratégica. Conéctate este jueves porque en Bien Dateado te alentamos a potenciar tu negocio. Conoce cómo superar de tajo los retos que dejó la pandemia en las empresas. Te orientamos para que puedas poner en práctica algunas estrategias financieras y de crecimiento para sostener tus planes en el largo plazo. Te ayudamos con ciertos consejos a pensar en un emprendimiento desde cero. Ven, comparte con nosotros y haz que tu negocio crezca. Nos vemos este jueves en Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Mucha atención a los síntomas de la epilepsia. Apoyemos a todas aquellas personas y pacientes que padezcan de esta enfermedad. No permitamos algún tipo de escenario de exclusión que los pueda afectar.
Cerramos por hoy agradeciéndoles su compañía. No olvide escribirnos al correo biendateadotv@gmail.com para que comparta con nosotros sus dudas, preguntas e inquietudes, incluso comentarios sobre este espacio que es de ustedes. Nos vemos a la próxima a través de la pantalla de Canal Institucional con más en Bien Dateado en Vivo. ¡Feliz tarde!